la prórroga indefinida del paro nacional. 10 años después del golpe de Estado en Venezuela, el presidente Hugo Chávez se ha visto reencarnado en un personaje que no ha representado nunca, un dibujo animado. El cortometraje Abril.02 usa imágenes de archivo y animaciones para contar la historia del fracasado golpe de Estado contra el presidente venezolano, ocurrido en abril de 2002. Producido por el canal estatal Vive, el cortometraje se basa en declaraciones recogidas por la justicia venezolana, documentos de archivo y declaraciones del propio presidente. Eso no va a pasar, Rosendo. No voy a renunciar. En otra polémica escena se ve al empresario Pedro Carmona, autodenominado presidente de transición, dando instrucciones sobre el destino que tiene reservado para Chávez con el fin de evitar un contragolpe. Y como suele pasar en los relatos de ficción, la lealtad de un oficial cambiaría el curso de la historia. El cabo Juan Bautista Rodríguez es el encargado de enviar una nota escrita por el presidente, en la que Chávez explica que no ha renunciado. Chávez regresa, aclamado popularmente, al Palacio de Gobierno de Miraflores. Y para hablar de los hechos ocurridos en Venezuela, Caracas, año 2002, día 11, 12 y 13 de abril, me acompaña Julio Rodríguez, coronel del Ejército, ex magistrado de la Corte Marcial, y el periodista muy estimado por mí, además, Carlos Acosta. La estimación es mutua. Bienvenidos. Gracias, Olga. Bueno, veíamos ese recuento que acaban de ver con estas caricaturas y creo que cabe aclarar que respecto a este hecho hay muchas versiones y hay versiones hechas dependiendo de quién las diga, pueden ser opositores, pueden ser oficialistas, hay muchas versiones. Y ahí es donde viene la confusión. Quiero arrancar preguntándoles, porque hay personas que piensan que esto fue un autogolpe, hay personas que dicen que no, que fue un vacío de poder, el oficialismo dice que fue un golpe fallido. ¿Qué fue? Mira, básicamente lo primero que hay que dividir los hechos en 3 etapas. La fase 1, un movimiento ciudadano, un grupo de personas. La marcha más grande que se haya visto en Caracas, casi 1 millón de personas haciendo uso de un derecho cívico democrático, marchan al Palacio de Miraflores a solicitarle la renuncia al presidente. El primer día. Ahí no hay golpe de Estado, estamos hablando de 11 de abril, la tarde. ¿Qué pasa? El presidente de la República, cuando ve que se acerca la marcha, entonces, como no es un demócrata, trata de disuadirla utilizando el llamado Plan Ávila, que ya te explicará el coronel de qué se trata, es la activación de un plan militar de hombres armados, con tanques contra civiles que solamente tenían pitos, banderas, franela y hasta llevaban niñitos en sus... ¿Por qué hay que hacer eso si no estaba pasando nada? Porque él no es demócrata. Porque él no es demócrata. No podía soportar 750.000 personas en la puerta de Miraflores diciéndole presidente renuncie. Fase 1. ¿Qué pasa? Cuando el plan Ávila se ve entorpecido, como te va a explicar el coronel en unos minutos, entonces se llama a civiles armados, círculos bolivarianos, gentes armadas con palos, con pistolas, y se pueden ver las diferentes imágenes que están registradas en los medios oficiales y en los no oficiales. Y allí es cuando suceden las matanzas desde el puente. ¿Qué pasa cuando está matando a la gente? Que Chávez tiene encadenada radio y televisión y no se puede ver lo que pasa. Los medios de comunicación, para informar lo que está pasando durante la cadena que Chávez está hablando, dividen la pantalla. Eso le costó el cierre ese día de los medios de comunicación. Pero vamos a seguir diciendo si fue golpe o no fue golpe. Primera fase, una lucha ciudadana, el ejercicio de un derecho democrático. Segunda fase, vamos a hablar del 12 de abril. El 12 de abril hay una violación flagrante del señor Pedro Carmona y del grupo de personas que le acompañaban, violando la Constitución. ¿Quiénes son ese grupo de personas que le acompañaban? El grupo que le acompañaban, algunos eran empresarios, que no eran los empresarios de la directiva de Fede Cámara, otros eran militares y la ultraderecha que a veces se cuela, porque la ultraderecha y la ultraizquierda se dan la mano por debajo de la mesa. Son tan peligrosas la una como la otra. En ese momento, ¿cuál es la participación de la iglesia? En ese momento la participación de la iglesia, bueno, se vio al cardenal Velasco firmando el decreto Carmona. Eso no lo podemos negar. Negarlo sería una estupidez. Él está ahí y lo firma. Es un decreto que acaba con los poderes públicos, porque acaba con los diputados electos chavistas o no, acaba con los gobernadores electos chavistas o no, acaba con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Consejo Nacional Electoral, con el Consejo, es decir, acaba con los poderes públicos. Eso es una violación a la Constitución. Yo soy de los que piensa que tiene que llegar el día donde veamos a Pedro Carmona y a Hugo Chávez en la misma celda, los dos presitos, porque los dos violaron la Constitución. Tercera fase, después de la violación de la Constitución, hay un movimiento militar, que podrá explicar el coronel mucho mejor que yo, que regresa a Chávez al poder, encabezado por Raúl Isaías Baduel, que hoy día está preso, acusado por Chávez de corrupción. ¿Pero por qué se produce esto? Porque el militar de más alto rango en ese momento, el general Lucas Rincón Romero, dijo que le solicitó la renuncia al señor presidente de la República, la cual
aceptó. Es decir, exacto, si hubo un golpe, lo dio Lucas. Y que tenía él esa carta firmada por Chávez aceptando esa renuncia. Eso se lo pregunta. Bueno, es que eso está, porque eso es historia y eso está en un video y todo el mundo lo puede ver, donde él dice que él tiene esa carta donde Chávez sí renunció. Por otra parte, después dice Chávez mismo que él no renunció. Entonces, ¿renunció o no renunció, coronel? Sí, Chávez renunció, pero Lucas jamás dijo que él tenía una carta firmada por Chávez donde le decía que renunció. ¿Quién tiene la carta? La carta la tengo yo, porque me la hizo a mí, en La Urchila, el día 13 en la noche para amanecer 14. Pero las cosas tienen que verse también en el contexto en el que se desarrollaron, porque el 11 de abril, todo el mundo, tanto el gobierno como la sociedad civil, sabía que había una marcha. Esa marcha se programó con una semana de anticipación. Ajá. El gobierno, el día 7 de abril, también planificó cómo enfrentar esa marcha. Okay. Y dentro de esa planificación estaba, porque así se coló de la información de personas que estuvieron en esa reunión, primero, que iban a estar los círculos bolivarianos, que empezaron a estar desde el día 8 alrededor del Palacio de Miraflores montando vigilia. Círculo bolivariano violento. Freddy Bernal, con un grupo de francotiradores y pistoleros emplazados en los alrededores de Miraflores. Es decir, que eso estaba planificado por el gobierno de Hugo Chávez. Exactamente, Si para se iba de las enfrentar manos, la marcha que venía, si es que la marcha se dirigía a Miraflores, como en efecto pasó. Como en efecto pasó y como en efecto se mató gente, eso estaba planificado por el gobierno de Hugo Chávez. Estaba planificado por el gobierno de Hugo Chávez. Inclusive, hay un testimonio que es inobjetable, porque es de alguien que en este momento forma parte de su equipo de diputados en la Asamblea y es candidato a la gobernación del estado Zulia y estuvo de embajador en la ONU, que es Francisco Arias Cárdenas, quien ese día, 11 de abril, manifestó que Chávez era un asesino y que Chávez había ordenado a los francotiradores dispararle a los manifestantes. Eso que dice el coronel está documentado. Sí. En la cerrada Radio Caracas Televisión a las 7 de la mañana del 11 de abril, Francisco Arias Cárdenas, quien había llamado gallina a Chávez en una campaña electoral en el año 2000, 2 años después dice, es una mente enferma, es enfermo de poder, es un asesino que tiene las manos manchadas de sangre. Ok, pero me quedo un poco como Lela con la cosa de que usted tiene la carta. Claro, la puedes ver este domingo en el Venezolano Reporta, la vamos a tener, la vamos a mostrar. Bueno, porque el domingo aquí en Mega TV a las 8 de la noche. Yo quiero ver eso, ¿por qué la tiene? ¿Y por qué usted no salió y dijo, aquí tengo la renuncia de Chávez, Chávez sí renunció? Bueno, vamos a seguir la secuencia de las cosas, ¿verdad? Porque una vez que Chávez se ve desbordado por la marcha, una vez que se produce la masacre, porque fue una masacre, donde hubo 19 muertos y más de 100 heridos, donde cayeron periodistas, donde cayeron todo tipo de personas muertos, todos civiles muertos, todos eran civiles, o sea, que es peor todavía. Chávez estaba desbordado por esa situación y él estaba desesperado de irse del país y comenzó a negociar, comenzó a utilizar personas, específicamente a José Vicente Rangel, que es uno de los grandes operadores y que era ministro de la Defensa para ese momento, para tratar de conseguir irse del país. Ajá. Y él estaba ido, y perdón que lo apure, pero es que se me va a acabar el tiempo y vamos a quedar mucho. Él estaba ido. ¿Cómo es que vuelve a entrar? ¿Qué pasó ahí? Bueno, él manda la carta de renuncia para la comandancia del ejército antes de que Lucas manifestara que él había renunciado. El general Lucas Rincón estaba hablando con Chávez en presencia nuestra y diciéndole, mire, los generales están alzados, los generales le están pidiendo la renuncia porque lo responsabilizan a usted por la masacre. Y él le dice a Lucas por teléfono, porque eso fue lo que Lucas nos comunicó a nosotros, que él va a renunciar y que anuncie la renuncia de él. Es por eso que Lucas convoca la rueda de prensa y manifiesta que Chávez renunció. Manda el original con el sello de la Casa Militar, con el sello de Miraflores para la comandancia del ejército, y yo recibo la renuncia, ¿verdad? El texto, el decreto de renuncia, pero él quería irse para Cuba, pero entonces los generales, específicamente el general Vázquez Velasco, dijo que no se podía ir para Cuba y que quedaba bajo custodia del ejército. Él dice entonces, bueno, entonces voy a ser un presidente preso. Yo me quedo con la carta original en la mano.
amanece el día 12 sí. Sucede lo de Carmona, viene el día 13 y sigue la insistencia que ¿dónde está la carta firmada por Chávez? De la renuncia. Entonces, yo que tengo el original en la mano, me dice el almirante Ramírez, Julio, vete a la Orchila a buscar la firma de Chávez. Yo consigo un avión y me monto junto con el cardenal Velasco y con los hermanos Gil. ¿Y Chávez le firma la carta? Y me voy a la Orchila, y cuando llego a la Orchila, Chávez me dice, ese decreto ya yo no lo puedo firmar, porque primero tiene fecha 11, hoy es 13. Tiene razón, le digo yo. ¿Cómo se llama? Ya yo no puedo renunciar, porque yo tengo 2 días acá. Dígame cómo vuelve, porque ya nos vamos. Entonces se sienta conmigo y dice, yo voy a redactar la carta de renuncia, agarra el original que yo le entrego y por la parte de atrás se pone a escribir su renuncia de su puño y letra, destituye al vicepresidente, destituye su gabinete y al final firma por siempre Hugo Chávez. Después de eso, impide que se quería ir para Dominicana, ya no para Cuba. Cuando yo salgo a buscar el avión para irnos para Dominicana, resulta que el avión se había ido y nos había dejado abandonados en la isla. Bueno, contésteme esto. ¿Regresa por presión del pueblo, Chávez, a Venezuela? No, él no regresa por presión del pueblo. Él regresa porque simplemente Carmona y el nuevo alto mando es hecho preso por un coronel del ejército y prácticamente pues José Vicente vuelve a tomar el control del país. Lo voy a dejar ahí porque lo tengo que dejar ahí. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí. Pero el domingo yo misma no me voy a perder ese programa porque yo necesito saber esa historia. Además esa duda con la que inicias diciendo fue autogolpe, fue golpe, ha sido el manejo mediático que durante estos 10 años la historia la está escribiendo quienes ganaron. Ellos ganaron porque recuperaron el poder. Pero no se ha pagado por la muerte de 19 venezolanos. Gracias, Carlos. Gracias. Por otra parte, te quiero decir algo. Antes de que nos vayamos, mira, es prohibido olvidar porque hoy es un día de luto. De luto para los venezolanos y para el mundo por la violación de los derechos humanos que se produjo y que se está produciendo en Venezuela. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí. Gracias de verdad. Hasta luego. Ya regresamos.